Que Dios te bendiga. Es un gran honor de parte de Dios de poder compartir una porción más de su palabra contigo. Nuestra intención es que tú entiendas o que entendamos juntos la palabra de Dios. En esta ocasión voy a compartir contigo el Salmo 1:1. Es un salmo muy precioso que necesitamos entender. Hoy me voy a concentrar solamente en un versículo y quiero que tú y yo entendamos bien este salmo. La vamos a leer en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un salmo muy precioso que tiene un gran contenido. Y antes de empezar a entender este salmo, quisiera compartir contigo que en nuestra grabación anterior expliqué que todo el mundo está en pecado. Ahora, hay muchos hoy en día en el mundo que dicen, yo quería no pecar, pero cuando siento ya estoy haciendo el pecado. Esto no era mi plan, pero cuando yo sentía estaba ya a punto de morir en el pecado. Todo el mundo decía esto, como que en otras palabras, el mundo no sabe cuando el pecado comienza a entrar en la vida de la persona. Recuerden, cuando Dios estaba hablando con Caín, Dios le decía a Caín, el pecado está en la puerta de tu corazón y su deseo es dominarte. Pero yo te digo, dice Dios, que tú puedes dominar el pecado. Así que, mi estimado hermano, amigo que me ves a través de esta grabación, antes de cometer el pecado, Dios da una advertencia. Dios nos advierte de que el pecado está en la puerta de nuestros corazones y que ese pecado quiere dominarnos. Pero al mismo tiempo Dios nos dice, pero ustedes no se dejen de dominar, más bien ustedes pueden dominar al pecado. Y este salmo nos relata un punto muy principal para nuestras vidas que necesitamos entender antes que entra el pecado en nuestras vidas, o cómo entró el pecado en nuestras vidas, o cómo va a entrar el pecado en la vida de cualquier persona. Número 1, que vemos en este salmo dice, anduvo en consejo de malos. En otras palabras, cuando el pecado comienza a entrar en la persona, primeramente solo son consejos, donde la persona no tenía ni deseo ni en la mayor idea de que va a cometer un pecado. Entonces él está escuchando, la persona está escuchando a través de otras personas, a través de las personas que le rodean a uno. Luego, la siguiente parte de este versículo dice, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra camino está diciendo que ya comienza a dar los pasos en el pecado. El primer paso del pecado en la vida es a través del oído, a través de los consejos de los círculos o de los que están alrededor de una persona. Y el segundo paso del pecado es comenzar a poner en práctica. En otras palabras, la persona comienza a dar sus primeros pasos en practicar el pecado. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Así que si usted está escuchando consejos ahora de sus amigos, de las personas que están alrededor de usted, tenga mucho cuidado porque ya el pecado está entrando en su corazón. Y si el pecado entra en su corazón, ahora usted comienza a dar los primeros pasos en practicar cualquier tipo de pecado. Eso aquí no está hablando de que solo un pecado, no, sino que está hablando del pecado así en general. Cuando la segunda parte de este pecado, cuando ya está en la vida de la persona, entonces la persona comienza a dar sus pasos en el pecado. Es decir, comienza a practicar el pecado en su vida. Y lo más interesante, este salmo, este versículo 1, dice, la última parte de esto dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí nos está diciendo que la persona ya está sentado. Vean, tres cosas importantes. Consejo, el camino y la silla.
El consejo entra por el oído y el camino son los pasos que da la persona dentro del pecado. ¿Qué significa lo que es sentado? Es decir, la persona ya está deleitando, ya está disfrutando el pecado. Un ejemplo muy sencillo. Y no es solo para criticar a los que roban, sino que solo es un ejemplo. Las personas que las personas que ya están robando ahora, ¿cómo inició esto en sus vidas? Primero, solo escucharon a través de algún amigo y le dijeron, mira vos, hagamos esto, mira, se puede hacer esto. Entonces esto entró en la mente de la persona y comienza a pensar qué o cómo va a ser esto. Y luego, cuando el pecado ya entró en la persona, ahora comienza a dar sus pasos. Ahora, esta persona que escuchó a través de sus amigos, ahora ya estando andando con sus amigos, haciendo sus primeros pasos, está haciendo sus prácticas en el robo. Pero esta persona, mientras que ya hizo su práctica en el robo, ¿qué hace esa persona? Esa persona ya comienza a planificarlo. ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, que esta persona ya está disfrutando el robo, ya está disfrutando este pecado. Cualquier tipo de pecado. Esto lo utilicé, esto solo para que vamos a entender. Entonces, esto es lo que nos declara el salmista. El salmista nos dice a nosotros, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado dice, Dios bendice, o en otras palabras, todas las bendiciones de Dios está sobre la persona que no ha escuchado algún consejo para practicar el pecado. Las bendiciones de Dios están sobre las personas que no están practicando el pecado. El salmista dice, Dios bendice a la persona que no se está deleitando en el pecado. Y lo más interesante de la palabra escarnecedor habla de que son los que se burlan de Dios. Miren, la persona cuando está escuchando el consejo para que comience a pecar, esta persona todavía tiene un poco de temor de Dios en su corazón. Todavía esta persona es indeciso, lo hace o no lo hace el pecado. Ese temor cambia. Esa reverencia hacia Dios cambia. Entonces esta persona ya comienza a pensar que Dios no existe, Dios no me puede ver, y así comienza a dar sus primeros pasos. Y luego, al final, cuando esta persona ya se halló en el pecado, entonces que él dice, no hay Dios, no existe Dios. Dios no hay, porque mire cómo estoy. Entonces, la persona ya se sentó en el pecado, la persona ya está disfrutando el pecado, y esto es el peligro más grande que hay. Y recuerden que en el anterior estudio que vimos la palabra de Dios, donde Pablo nos expresa que toda la humanidad está en pecado, por lo tanto están separados de Dios. En este pasaje vimos que hay 3 niveles en la vida. Y en esto quiero que tú piensas en este momento. ¿Qué clase de mensaje que tú estás escuchando? En otras palabras, ¿qué clase de consejos estás recibiendo? ¿Bien o mal? ¿O malos consejos? Si tú estás recibiendo buenos consejos, puedes recibirlo y puedes aplicarlo en tu vida y así avanzar en tu vida delante del Señor o delante de Dios. Pero si tú estás escuchando consejos malos, yo te invito a que dejas y no lo practicas. No dejes que esto entre en tu vida. Vamos al siguiente nivel. ¿Qué es lo que tú estás practicando ahora? ¿Estás practicando, estás dando tus primeros pasos para entender la palabra de Dios? ¿O estás dando tus primeros pasos para practicar algún pecado? ¿O estás dando tus primeros pasos para decir que Dios no existe? Piensa un momento en esto.
Si tú ya estás sentado, estás deleitando, la pregunta es, ¿tú estás deleitando en la gracia de Dios? ¿Tú estás deleitando la palabra de Dios? Si tus deleites es hacer maldad, yo te invito a que te arrepientas. Recuerda que somos hijos de Dios. Recuerde que Dios nos crió como a imagen y semejanza de Él. Recuerda que Dios nos formó no para pecar. Dios nos formó para que nosotros habláramos de su gloria, estuviéramos bajo su gracia. Este es el propósito y el deseo de Dios. Así que yo te invito que si tú ya estás disfrutando el hacer el pecado, quiero que tomas un momento de tiempo y que empieces a pensar cuál es tu fin. Y el fin del pecador, según la Biblia, es la muerte. El salmista quiere que tú y yo escuchemos consejos que nosotros tenemos que sentarnos y disfrutar nuestra salvación en Cristo. Por eso yo te invito. Piensa un momento en qué está tus deleites o qué deleites tú tienes. Si tus deleites es hacer pecado, yo te invito a que te arrepientes antes que sea demasiado tarde. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La palabra de Dios nos anima a que nuestros deleites sea en nuestra vida espiritual en Cristo, no en el pecado. Así que yo te invito que pienses un momento y si estás deleitando en el pecado, yo te invito a que dejes el pecado y que deleites y que tu deleite o que tu delicia sea la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a seguir adelante. No te quedes ahí donde estés. Y si ya estás deleitando tu vida espiritual, recuerde estas palabras del salmista. Dice, escuchen lo que dice el verso 3, y esto es para ti y para mí los que hemos creído a la palabra. Recuerde, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que si tú ya estás deleitando en la vida espiritual, todo lo que vas a hacer va a ser para bendición y de bendición. Y nunca se va a terminar. Esta es la promesa de la palabra de Dios. Si tú te estás deleitando en las cosas del mundo, en las cosas que te lleva a la condenación eterna, recuerda que estás en un camino de fracaso. Piensa en eso, pero te invito a que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador para que puedas tener esa vida eterna y para que tú puedas hacer ese cambio también en ti. Y hasta luego.